Cuando yo tengo un proceso degenerativo en la articulación de mi mandíbula, lógicamente las estructuras que se juntan, articulan, que friccionan, que se tocan unas con otras, ya no van a tener esa capacidad de amortiguar. Entonces, los primeros signos o síntomas que aparecen son sonidos en la articulación. Ahora, no todo lo que suene en la articulación es malo, ¿sí? Pero no quiere decir tampoco que porque me suene la articulación yo esté tranquilo, eso no es la idea. Pero empieza a aparecer los primeros signos, que uno de ellos es el sonido. El sonido como si estuviese andando uno en el carro encima de grava o de roca muerta, ¿sí? Suena como si tuviera uno, como si tuviera uno estalliditos en la articulación, muy pequeñitos. Otro signo es dolor, ¿sí? Duele, yo abro, cierro mi boca y me duele. Otro signo es cuando yo trato de abrir o cerrar la boca y ella no hace el recorrido normal, no en línea recta, porque de hecho no lo hace, pero empiezo yo a desviarme cuando no tengo la suficiente capacidad de hacer mis movimientos normales, masticatorios, de habla, ¿sí? Cuando empiezo a perder función, allí eso. Otra cosa que nos puede ayudar en ese momento son diferentes hallazgos. Y uno de ellos es muy común, que es por el que la mayoría de las personas me consultan, independientemente de que suene o de que duela, es que ya sus dientes o el engranaje de los dientes superiores contra los inferiores no es igual. Y ese cambio es de meses para atrás. Hace 7, 8 meses, hace un año, podía yo destapar el paquetico de papas con los dientes. Ahora ya no tengo acceso a ello, ya no puedo. Mi mandíbula se fue para atrás o los dientes se están alejando cada vez más. Ese es como el motivo de consulta, o eso es lo que el paciente encuentra en su día a día más fácil. Ese término de artrosis uno lo puede relacionar mucho con pacientes de edad, o sea, uno le hablan de artrosis y uno siempre se imagina como el viejito. Sí. En esta área de la odontología, o por lo menos lo que concierne a la articulación temporomandibular, ¿solo aparece en los pacientes de edad o qué edad es más susceptible para desarrollarse? Para el proceso artrósico, cualquier edad. Recordemos que hay artritis juvenil y procesos degenerativos juveniles, y estoy hablando de niños. Y hay procesos degenerativos en el adulto, ¿sí? Y hay diferentes procesos artríticos que pueden degenerar o desencadenar una artrosis como tal. Hay artritis sistémica, artritis gotosa, artritis autoinmune, ¿sí? Y que pueden degenerar en procesos degenerativos articulares en un niño o en una persona de la tercera edad, sin ningún problema. O sea, la articulación temporomandibular es susceptible a estas enfermedades sistémicas tanto como cualquier otra articulación del cuerpo humano. Ya. La articulación de la mandíbula o temporomandibular es susceptible como cualquier otra articulación del cuerpo. Y estas artrosis que nos hablaba inicialmente, que van muy relacionadas a los traumas, normalmente, si eso ocurre en una edad muy temprana, esa artrosis se va a ver a los pocos años, a la mediana edad y definitivamente se desarrolla cuando el paciente ya está anciano. ¿Qué me puede entonces desencadenar un proceso artrósico? Yo lo puedo dividir en dos grandes grupotes. Uno primero, una artrosis primaria y una secundaria. La primaria es cuando no tenemos un origen específico de ello, ¿sí? La secundaria es cuando tenemos un origen específico previo a ese proceso artrósico. Y uno de ellos es un trauma, un golpe. Y ese trauma o golpe, las personas piensan que es el golpe grande, el accidente aparatoso, la caída fuerte. Y no necesariamente. Ese trauma o golpe puede ser el golpe en la piscina, que muchos niños se dan, el balonazo en el colegio, el puño, la caída en la bicicleta, en monopatín, patines, ¿sí? Me tropecé y me golpeé tan simple con una pared. Un puño directo que llega en este sentido, que tiene contragolpe en este otro,
Eso desencadena un proceso degenerativo. ¿Cuál es la desventaja aquí? Que frente al evento y el proceso degenerativo artrósico como tal, donde se pierde función, puede pasar una década. Porque el sistema que amortigua la articulación no es tan vascularizado. Por lo tanto, el proceso regenerativo o degenerativo toma mucho más tiempo. Entonces yo puedo encontrar personas que recuerdan el evento del golpe, del trauma o del accidente de hace 10 años y recién ahora están en un proceso degenerativo articular. Entonces, como hay un gran gap de tiempo-espacio, la siguiente pregunta podría ser: ¿qué hago yo frente al trauma o al golpe cuando ocurre en ese justo momento? Porque yo tengo pacientes que tienen fractura condilar frente a golpes o caídas en bicicleta o de las cotidianas, y hoy por hoy tienen fracturas donde ya no hay nada que hacer y tienen una mandíbula y una cara que se ha desviado hacia el lado de la fractura. Ya es muy difícil para hacer cosas, sin embargo hemos podido equilibrar la simetría facial, pero es más complejo. Entonces la pregunta es: ¿qué hacer frente al golpe que ocurrió hoy, ya, en este mismo instante? Mi hijo se cayó, se golpeó en la mandíbula, se abrió aquí el mentón, se cayó en la bicicleta, siente que le duele aquí la cara. Si estamos en la capacidad de poder llevar a nuestro hijo a las ramas de la odontología, las especialidades, yo les recomiendo 3. La primera es la odontología pediátrica, si estamos hablando frente a un niño como tal, pues. La segunda es la ortodoncia. Y la tercera es el cirujano maxilofacial. Si yo hago desde un principio y hago la intervención en ese paciente, podemos garantizar que si se produce un daño en la articulación, por lo menos el proceso de reparación sea mucho más eficiente, sea mucho más predecible. Entonces puedo tener efectos adversos mucho más tarde en mi vida, pero muy chiquitos. Entonces yo me la apuesto a jugar en ese sentido, a que cuando ocurra el evento podamos solucionar. Hay una ventana que yo me pongo en la cabeza, que se lo explico a la gente: frente a un trauma, por lo menos el primer mes, acudir a un especialista. Hay muchas más cosas que se puedan hacer allí, en ese espacio-tiempo, que después de él. Y en la medida en que nos alejamos de ese primer mes, van cayendo las probabilidades. ¿Qué tipo de procedimientos aplicaría un especialista en ese momento? O sea, ¿sería una intervención como tal? ¿O de qué depende lo que tenga que hacer el especialista en ese momento inmediato del golpe o del trauma del niño o de la persona joven cuando tiene este evento para disminuir los efectos de la artrosis o bajar alguno? Cada rama tiene la manera en que, cada una de las 3 ramas que mencioné tiene la manera en que puede solucionar eso. Parte de la estrategia implica buscar aliviar la compresión que se hace en la articulación. No necesariamente es quirúrgica la cosa, no necesariamente yo tengo que ir a un quirófano, no necesariamente me tienen que operar, abrir la articulación. A veces sí, cuando ha habido una fractura, no necesariamente un maxilo hace una intervención para reducir la fractura, no necesariamente. Pero si se utilizan herramientas de la ortopedia, herramientas ortodóncicas, que permitan a través de los dientes o con ayuda de ellos o anclarse de ellos mismos para poder soportar una serie de aparatos con unos diseños específicos que me alivien la articulación, que me la traten de reacomodar, buenísimo. O sea, en resumen puedo entender que si hay un golpe que lo que generó fue una sobrecompresión o una lesión de los tejidos de la articulación, es como generarle una especie de apoyo o muleta a la articulación a través de los dientes, y quien tiene mejor herramienta para hacer este tipo de estrategia es la odontología, la ortopedia, ortodoncia y en compañía de cirugía maxilofacial. Si yo necesito hacer un alivio de la articulación o poner el término de muleta para la articulación, claro, hay la manera. No cualquier dispositivo en boca que alivie de presión la articulación está bien enfocado o direccionado.
tiene que tener unas fuerzas específicas, tiene que tener una orientación sobre la articulación específica, porque de lo contrario, si no se hace correctamente, se perjudica aún más. Okay. Es como si, siguiendo el mismo ejemplo de la muleta, me dicen que porque tengo la rodilla inflamada, tengo que utilizar una muleta para ello. Pero yo voy y me compro cualquiera, y la postura que yo adopto para coger la muleta y aliviarme de la rodilla en la compresión no es la correcta. Entonces puedo tener una recuperación de mi rodilla, pero puedo tener una lesión en el hombro, supongamos, o puedo tener una lesión en la columna, o definitivamente la postura que tenía yo que adoptar con esa muleta tendría que ser diferente para que la rodilla se logre descomprimir y mejorar en su proceso inflamatorio. ¿Sí? Aquí es lo mismo. O sea, no porque a mí me digan que le voy a poner un dispositivo en la boca y ya solucionó el problema, no, hay muchas más cosas. Y no es tan simple como eso, porque podemos tener, por un simple diseño de una placa de esas que no esté correcto, por un diseño que esté mal en una placa de esas, mi articulación se puede pivotar y produzco el efecto contrario, y ahí es donde vienen las secuelas. Es peor a veces una mala cicatrización en ese momento. Perfecto.